Y ahora sí estamos grabando. Ahora sí, perfecto. Pues como les decía, les saludaba, apreciados estudiantes, comentándole que hoy estamos a 10 de octubre del año 2024, siendo en este momento las 6:05 de la tarde, y nos disponemos a realizar la grabación en este momento que ha empezado ningún estudiante de nuestra segunda webconference. En este caso, pues, vamos a volver a hablar de la actividad que está próxima a terminar, que es la actividad de la fase 2, que tiene que ver precisamente con el reconocimiento del problema en el estudio de caso de la empresa Manila, caso que ustedes ya lo tienen apropiado acerca de esta empresa de producción de cítricos. Espero que obviamente igualmente le estén dando el respectivo trámite a este caso. Entonces voy a compartir pantalla. Y creo pues que ahí ya tenemos un tamaño más adecuado para la presentación de esta web. Entonces, como les venía diciendo, nos vamos a enfocar en nuestra segunda web conference acerca de la fase 2 del reconocimiento del problema del caso de estudio, que es una actividad que ya está próxima a terminar. En el caso de hoy vamos a mirar los lineamientos y generalidades de la actividad, hablar acerca de la fase 2 y pues si alcanzan a ingresar compañeros al final, pues vamos a estar precisamente mirando dudas, inquietudes y las otras. Entonces, frente a la agenda del curso, ustedes ya lo saben, tener en cuenta lo que son las fechas y la semaforización como tal de nuestra agenda. En este caso, esta agenda es prácticamente en tiempo real, podemos decirlo así, porque la estuve descargando para esta presentación hace unos minutos. Son las 6:07, la descargué a las 5:54. Perdón. A las 6 en punto, mira, aquí está, 10 de octubre del 2024, a las 6 en punto. Entonces, de todas maneras, vamos a mirarla acá en nuestro curso, para que obviamente ustedes ya tienen conocimiento pleno, sabemos dónde podemos nosotros buscar esta agenda. Acá en este icono, de una vez le podemos dar y podemos actualizar de una vez en hora. Lo que les decía, acá nos va figurando a nosotros la fecha y hora en el momento de la descarga, y que nos permite ver la semaforización como tal de nuestra agenda. Para este caso encontramos el color amarillo dentro del cierre de la actividad número 2, que se cierra en 5 días, 15 de octubre. Entonces significa que si está el color amarillo es porque estamos dentro de los 7 días próximos al cierre de la actividad. Y después de estos 7 días va a pasar a un color rojo, que indica que estamos a menos de 3 días del cierre de la actividad. Frente a la fase 2, el reconocimiento del problema en el estudio de caso, vamos igualmente a abrir acá dentro de nuestra presentación la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, para que podamos directamente desde acá mirar qué es lo que estamos viendo nosotros, ¿cierto? Entonces encontramos que es una actividad que vale 170, está en el momento de evaluación intermedio, que es colaborativa, que como lo decíamos en la agenda, se cierra el 13 de octubre del 2024.
Igualmente, lo que se pretende acá es reconocer el problema, etapas, obstáculos de la negociación y las habilidades del negociador en el desarrollo de un caso que, en este caso, es el de la empresa manual. Ustedes conocen muy bien el, el, la estructura de la guía de actividades. No veo la necesidad de volver a repetirla. Y más adelante hablaremos de la rúbrica de evaluación. Entonces, muy importante acá entender que dentro de la rúbrica encontramos que hay que leer muy bien la guía y la rúbrica, ¿cierto? Para entender a qué debemos apuntar en el desarrollo de la actividad. Entender que en esta actividad no se selecciona un rol, pero no quiere decir esto que no se distribuyan tareas. Recordemos que, como lo dice la guía, es una actividad de carácter colaborativo. Entonces, se pueden distribuir cada una de las acciones a realizar y delegar en cada uno de ustedes pues, una tarea específica dentro del colaborativo de las actividades. Que se debe estar atento a las realimentaciones del foro, corregir las observaciones, participar más de 3 veces. ¿Esto a qué se da? ¿Por qué se da? Porque es que muchas veces encontramos estudiantes que participan solamente para entregar el concepto final de lo que están esperando en el trabajo en equipo, cosa que no debe ser así. La idea es que entre más participaciones, debates y discusiones asertivas tengan ustedes en el desarrollo de la actividad, pues mejores se van a dar esas conclusiones que tanto se esperan para apuntar a los criterios más altos de calificación de la rúbrica de evaluación. Y obviamente hacer entrega del trabajo desarrollado en grupo. La entrega la hace quien haya sido escogido entre ustedes mismos para hacerlo en el respectivo entorno. Es por eso que encontramos la importancia de encontrar esa persona responsable que se encargue de subir la actividad en el momento en que se cierren los tiempos y que obviamente la recomendación es que lo hagan días antes para que no tengan inconvenientes, que al momento final la plataforma molestó, la conectividad se cayó, etcétera, etcétera. Frente a la fase 2, entonces, el estudiante de manera individual debe realizar también unas acciones. Leer y apropiar los contenidos de la unidad UNED y participar de manera significativa en el desarrollo de las actividades, tanto individuales como colaborativas. O con esto, realizar un ensayo de 3 cuartillas. Mis 3 cuartillas son 3 párrafos o página y media, como ustedes lo quieran ver, acerca de las habilidades del negociador, reconociendo el problema de estudio del caso, las partes del proceso de la negociación, la etapa de preparación, los obstáculos para el desarrollo de la negociación del caso. Hay que evaluar cada una de las habilidades del negociador y hacer un reconocimiento identificando cuáles se poseen y cuáles se deben mejorar argumentando cada una de las. Asimismo, leyendo el caso hay que identificar el problema y el proceso a negociar que expresa el caso para el desarrollo de la negociación y lo socializa en el grupo. Esto es muy importante, lo de la socialización en el grupo, porque nos va a servir para el desarrollo de la actividad colaborativa. Y ese trabajo individual se entrega en el foro en un mensaje formal al tutor. Ojo con estos estudiantes, para que se realice la respectiva calificación. Una cosa son los aportes colaborativos que ustedes escriben en el cuerpo del foro y otra cosa es la entrega del trabajo individual mediante un mensaje formal al tutor y un documento, como lo vamos a ver más adelante, que se debe entregar en formato Word o PDF. Asimismo, de manera grupal, hay que dar solución a los siguientes aspectos. Definen el problema y el proceso a negociar que expresa el caso para el desarrollo de la negociación, como también las partes que intervienen identificando y detallando los intereses, deseos de cada una de las partes negociadoras. Definen el tipo de negociación más apropiado para lograr el proceso de negociación del caso expuesto. Detallan los aspectos de la etapa de preparación a tener en cuenta en el proceso de negociación del caso expuesto y para su desarrollo deben tomar
el papel de cada una de las partes y definir cada uno de los 10 aspectos, dando a conocer cómo los desarrollaría cada una de las partes. O sea, nos colocamos en los zapatos de cada una de las partes y tomamos como tal cada uno de los 10 aspectos de la negociación para mirar cómo los desarrollaría cada una de esas partes. Identificar esos obstáculos para el desarrollo de la negociación del caso expuesto para cada una de las partes y entre todos, una vez hayan debatido y hayan escogido las mejores situaciones que ustedes consideren, se escoge una persona que es la que se responsabiliza de subir el trabajo al entorno de evaluación y una vez lo suba ese escogido, va a tomar un pantallazo de la entrega y lo va a subir al foro pues para la tranquilidad de los demás compañeros y tener la certeza de esa entrega. Como ustedes ya saben, hay unas situaciones que hay que tener en cuenta para el desarrollo de cada una de las actividades. Y nuestro curso se divide en 3 entornos. Entonces, pues obviamente hay que tener en cuenta cada una de estas situaciones. En este caso, pues, que en el entorno inicial revisamos la agenda, que ya la miramos, semaforizada de acuerdo a los tiempos, identificando las fechas de inicio y fechas de entrega de la actividad, de la fase que se esté trabajando. En el entorno de aprendizaje debemos tener en cuenta los contenidos y referentes bibliográficos, hay que leerlos comprensivamente, aparte de eso las fuentes referidas en las unidades 1 y 2, y no está de más que cada uno de ustedes indague por cuenta propia, ya sea en la biblioteca de la universidad o en el sello editorial de la universidad, en el campus lo podemos encontrar, acerca de otras bibliografías que ustedes puedan encontrar o se pueden utilizar bibliografías externas que nos ayuden a abonar el conocimiento previo para el desarrollo de las actividades. Y tener en cuenta el entorno de evaluación, que es hacer entrega del trabajo desarrollado en el equipo y lo entrega quien haya escogido el grupo para su entrega y obviamente una de las grandes recomendaciones es que ustedes deben colocar en la portada quienes realmente participan en cada una de estas actuaciones, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que por hacerle el favor a Pepito Pérez, pues lo colocamos y resulta que Pepito Pérez no volvió a entregar actividades y cuando uno lo contacta, ni él sabía que había presentado alguna de las actividades. Entonces, pues obviamente son situaciones incómodas que de acuerdo al reglamento estudiantil, pues se puede generar sin querer queriendo, como el cuento, alguna situación disciplinaria. Entonces, las evidencias del trabajo independiente, como lo decía por acá, eh, eh, el trabajo individual se entrega en el foro en un mensaje formal al tutor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que mirar en este caso? Que en el trabajo independiente se entrega un archivo en Word, como lo muestra el texto acá. Cada estudiante entregará en el foro, en un mensaje formal al tutor, el desarrollo de cada uno de los ítems solicitados. Esto borrado de acá, en un mapa conceptual, no está ahí, no lo han visto, de acuerdo a lo que solicita la guía de actividades. Entonces, muy importante que sea en un documento con una nota formal al tutor después de las realimentaciones, si las ha habido, de acuerdo a los aportes significativos que ustedes han entregado, pues ese mensaje formal para que se tenga en cuenta ese último documento para la calificación independiente. Y frente al trabajo colaborativo, pues obviamente ese documento Word tiene que tener, debe tener, perdón, unos componentes. En este caso, lo que es la portada, la introducción, los objetivos. Ya entramos al cuerpo del trabajo con la definición del problema, el proceso a negociar, identificación de las partes y de los respectivos intereses y deseos, el tipo de negociación apropiada que ustedes consideran, la etapa de preparación, los obstáculos para el desarrollo de la negociación,
las conclusiones y la bibliografía, y tener en cuenta lo que siempre digo, no es que todos los 5 integrantes del grupo van a subir el mismo trabajo al entorno de evaluación. No, es la persona indicada que se ha escogido ustedes mismos la que hace la entrega de un solo documento con los integrantes en su respectiva portada en el espacio indicado en el foro de evaluación. Frente a las entregas, nosotros desde la red docente pues nos hemos tomado la tarea de apoyar estas entregas con esta dirección, una lista website, que es la que nos muestra cómo son el manejo de las normas APA. Entonces, nosotros simplemente acá vamos a cliquear, vamos a darle acá un momento presentación del curso, y ustedes cliquean simplemente este enlace. Entonces, mediante este enlace, se pueden dar cuenta que entramos directamente a la website, una lista donde encontramos la presentación de las normas APA, nos da la indicación que son las actualizadas en las normas APA, séptima edición, y acá vamos a encontrar, señores y señoritas, todo lo que tiene que ver con la presentación APA en todos los documentos que ustedes consideren. Entonces, acá encontramos nosotros cómo deben ir los documentos, ¿cierto? Esta es una guía resumen, donde encontramos el instructivo, las normas APA y como tal el reconocimiento de las normas APA. Entonces nosotros decimos cómo se hace un trabajo. Entonces vamos a buscar en las plantillas un trabajo para ejemplo, un ejemplo para trabajo corto. Entonces acá encontramos cómo se entrega un trabajo corto. Cómo son las de trabajo largo, ¿cierto? Trabajos con gráfica, todo esto nos va quedando descargado. Trabajo corto, entonces acá encontramos los ejemplos. Como es un trabajo corto, tenemos acá el tamaño para que lo vayan viendo. ¿Cómo sería la presentación dentro de la estructura como tal? ¿Qué debe llevar dentro de su contenido? Entonces encontramos la introducción, la identificación del problema, el tema como tal, las conclusiones y las referencias, y cómo es la presentación frente a todo lo que tiene que ver con la sangría francesa, que es precisamente estas tabulaciones que van teniendo los espaciados, el tipo de letra, la numeración, cómo debe empezar, dónde debe empezar, etcétera, etcétera. Igual lo que les decía, para un trabajo corto, para un trabajo largo, para un trabajo con gráfica falsada, entonces entramos, miramos igual cómo es la presentación, cómo son y, bueno, de ahí para allá, cómo tienen que ir, cómo se tienen que referenciar cada una de estas. Bueno, todo esto lo podemos mirar. Ahora, hombre, pero es que es muy largo, entonces pues vamos a mirar acá de acuerdo a los formatos. Entonces, el formato para normas APA nos define las medidas, los tipos de letras, los espaciados, todo lo que debemos tener en cuenta. Graficado lo vamos a encontrar acá de acuerdo a cómo tiene que ir la presentación de cada una de las hojas o márgenes y todo. La portada, igualmente, cómo tiene que ir una portada, la presentación como tal, la introducción, cómo se debe presentar, que no sea muy extensa, que sea más bien algo que no exceda tanto cierto número de palabras, cierto número de párrafos. Los contenidos, igualmente, ya encontramos cómo encontramos los títulos de primer nivel, de segundo nivel, cómo es una cita parafraseada, cómo es una cita larga, etcétera, etcétera. Pues todo esto es lo que debemos tener nosotros en cuenta para aprender no solamente a entregar los trabajos de la universidad, sino cualquier tipo de documento que requiera una presentación impecable. Las referencias igualmente, cómo deben ser citadas, cómo se deben colocar de acuerdo a la tabla, si es por tabla, de acuerdo a las referencias bibliográficas, dependiendo de cómo las exijan de acuerdo a las presentaciones. Igual las conclusiones, ahí las vamos encontrando, todo lo que ustedes están necesitando en la presentación como tal de toda esta presentación de norma.
Bueno, al momento veo que no han ingresado estudiantes, de todas maneras esto va a quedar grabado, ya lo estaremos mirando. Continuamos. Bueno, lo que les decía acá, la idea es no esperar hasta última hora para entregar el documento, ojalá lo podamos entregar unos 2 o 3 días antes, porque a eso debemos hacer nosotros alusión que la participación en los últimos 3 días no será tenida en cuenta para realimentación, y esto es una resolución rectoral del 19 de agosto del 2014, el artículo 19, número 3. Tenerlo en cuenta porque muchas veces dejamos las participaciones para los últimos días y luego dicen es que el tutor no me realimentó, pero tenemos desde esta actividad que empezó el 4 de septiembre, o sea, llevamos más de un mes llevamos nosotros con esta actividad abierta y hay compañeros de algunos eh, grupos que no han hecho la respectiva participación. Bueno, las recomendaciones, como siempre les digo en los foros cuando hago las alimentaciones, después de hacer la alimentación siempre dejo la anotación, la importancia de mantener esa comunicación asertiva, constante y que se genere debate sobre los contenidos de la actividad en curso. Pues obviamente entre más debate generemos, más conclusiones favorables vamos a poder tener acerca de la actividad en curso, que es lo que buscamos en el trabajo colaborativo. La rúbrica de evaluación, ya conocen ustedes los formatos de la rúbrica y pues obviamente lo que buscamos acá nosotros es apuntar a los criterios de evaluación más altos pues para obtener la nota más alta y más conveniente a nuestros intereses. El caso de estudio, lo que les decía, el caso de estudio de negociación de la empresa Manila, una empresa que produce cítricos y que ha tenido unos inconvenientes por situaciones de infraestructura, los frigoríficos, entonces pues la idea es que tengamos en cuenta este caso de estudio y nos coloquemos en los zapatos de las dos partes, ¿cierto? Para ver cuáles serían las mejores soluciones a seguir, recordando cada una de las fases de la negociación, recordando cada una de las situaciones que se puedan presentar, el gana-gana, el pierde-gana, el gana-pierde o el pierde-pierde, para que nosotros tengamos en cuenta y pues sacar el mejor provecho y que sea favorable para las partes. Entonces, frente a esto, y dentro del desarrollo de la actividad vamos a encontrar temas donde nos van a exigir precisamente esa necesidad de desarrollar las habilidades de negociación en pro de lograr excelentes resultados en los procesos de negociación. Entonces, esto significa que ser un vendedor requiere habilidades internas, interpersonales y de comunicación que pueden dar una ventaja importante frente a otra persona que no cuenta con ellas. Eso es lo que muchas veces sucede en las negociaciones. Que hay personas que tienen una experticia que les permite dominar situaciones y otras que no tanto y terminan siendo de pronto abducidas por esa capacidad que pueda tener la otra persona en esos procesos de negociación. Entonces, se trata de talentos naturales, pueden ser adquiridos, que los vamos nosotros descubriendo en el trasegar de la vida, de acuerdo a esos comportamientos que tenemos desde casa. Sí, podemos tener un talento propio dentro de la negociación o con el conocimiento adquirido por academia, por situación laboral, empírica, etcétera, lo adquirimos. Entonces, aunque hay personas con capacidades natas, ¿cierto? Natas, para negociar también es cierto que pueden adquirirse con la capacitación y el respectivo entrenamiento. Entonces, frente a eso, nosotros debemos aprender a identificar cuáles son esas necesidades. Y aquí tenemos algunas de esas que nosotros podemos aprender a identificar. La primera es el análisis de problemas, que hay que tener en cuenta que en una negociación siempre hay dos partes, la parte y la contraparte. Y a la hora de pensar en una propuesta, pues hay que pensar en esos beneficios para las dos partes. Es por eso que un buen negociador puede descomponer un problema en todas sus partes y a fondo, pero con una visión amplia y con la capacidad de identificar rápidamente esos puntos de interés común para lograr lo que más adelante vamos a escuchar, es ese gana-gana. Igualmente hay una capacidad de escuchar y eso significa
poder quedarse callado durante el tiempo necesario y concentrarse en la propuesta del otro sin intervenir. Escuchemos, para poder obtener esa información que él me está dando y poderla yo analizar, procesar y también comprender esa comunicación no verbal, que son esas gesticulaciones, que son esos comportamientos que me permiten a mí saber o identificar verdades, mentiras, situaciones adversas, situaciones comprometedoras, ¿cierto? ¿Para qué? Pues obviamente para saber qué estrategia debo seguir utilizando en la negociación. Entonces acá tenemos nosotros esas posiciones del cuerpo, esos movimientos del cuerpo, esa incomodidad, esa presión facial, esos movimientos de manos, etcétera, etcétera. El autocontrol, muy importante, ya que lejos de convertirse uno en un robot automatizado, ¿cierto? El buen negociador sabe usar esas emociones propias y ajenas a su favor. Entonces, si yo me doy cuenta que esa persona tiene una debilidad frente a algo, pues no es que me aproveche de la debilidad, pero sí puedo ver cuáles son las situaciones por cuál las situaciones por la cual esa persona está mostrando esa debilidad, ¿cierto? Detectar los sentimientos, reacciones que pueden dominar la situación, no permitir que afecten su capacidad de razonamiento y comunicación durante las reuniones e interacciones posteriores. También sabe reconocer las frustraciones y debilidades de la parte negociadora como el miedo. Eso es muy importante, aprender a identificar precisamente cuándo se tiene y cuándo no se tiene el control de la situación. La paciencia, paciencia del santo Job, dicen por ahí. Porque esa paciencia nos permite a nosotros no tomar decisiones apresuradas, ni sentirnos bajo presión. Eso nunca va a funcionar en una negociación. Entonces, es por eso que con la información concreta sobre esos objetivos de la negociación, la capacidad operativa y financiera que tenemos y que tienen, pues hay que tomarnos el tiempo necesario para acordar esas condiciones para un acuerdo. Entonces, el ejercicio físico y las técnicas en el mindfulness o meditación, concentración, paciencia, nos pueden ayudar para ejercitar esa habilidad personal básica. Otra es la comunicación, porque muchas veces se generan teléfonos rotos. Entonces, esos malentendidos son las principales causas de los fracasos en la negociación. Es por eso que necesitamos desarrollar propuestas claras, ser capaces de transmitir de manera efectiva esas ventajas que surgen para las dos partes. Hay que ir al punto sin vueltas. Vamos, como dicen por ahí, al pan pan y al vino vino, ¿cierto? Hay que presentar argumentos, hay que presentar justificaciones propias de forma transparente y mostrarte siempre de manera amable. Ese de manera amable significa que no debemos perder el control, debemos tener un autocontrol total que nos permita generar ese grado de confianza donde las dos partes puedan salir favorecidas. Una visión amplia, porque para ser un negociador efectivo se necesita estar abierto con una amplia variedad de soluciones y propuestas. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a hacer análisis, perspectivas, ¿cierto? Que se puedan dar y frente a unas perspectivas que nosotros mismos idealizamos, de acuerdo a esa variedad de soluciones y propuestas que se puedan dar, incluso que no sean nuestras. Entonces, en vez de enfocarnos solamente en una idea inicial o en el beneficio propio, pues obviamente hay que pensar que el objetivo final es ese acuerdo comercial de la negociación y entender que al final siempre se tendrá que resignar en algo al no concretar o al no conseguir ese 100% de lo esperado en el proceso de negociación. Esa capacidad de tomar decisiones, hombre, qué dudas tan tenaces las que muchas veces tenemos cuando no conocemos de lleno a lo que nos enfrentamos, ¿cierto? Entonces, inestabilidad en una negociación puede extenderse por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es que si yo no soy el que tengo la capacidad de tomar decisiones, no debo ser yo quien esté haciendo la negociación. Porque en ese momento en que yo digo espere, consulto, se puede caer la negociación. Entonces,
Cuando veamos el momento exacto para cerrar el trato con el mejor resultado posible para el negocio, tomar la decisión de abandono en el proceso, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo soy el negociador de X organización, empresa o propio, debo tener un conocimiento pleno y la seguridad de que mis decisiones son las correctas frente a ese proceso de negociación. No tener que depender de otros en la negociación porque esos tiempos son limitados y pueden ser no favorables a los resultados esperados de la negociación. ¿Cierto? Es que si usted siente que no tiene esa capacidad de tomar decisiones suficientemente apropiadas, pues obviamente hay que apoyarse con un mentor superior, un empresario con años de actividad o alguien que tenga la experiencia suficiente en estos procesos de negociación. Nos hablaba ahí de las 10 situaciones que se pueden presentar o podemos reconocer en cada una de las partes. Entonces, acá hay una pequeña presentación donde nosotros les estamos dando a ustedes este material donde están las 10 habilidades de un buen negociador. Entonces, estas habilidades, pues, lo que permiten es aprender nosotros a persuadir al otro o a que sea a nosotros a quien nos hagan persuasión, ¿cierto? Ya que saber negociar pues puede contribuir en el crecimiento de una empresa, pero esta cualidad impacta también positivamente en el branding personal. Entonces, si yo soy Pepito Pérez, una persona de muy buena aceptación en la empresa y empiezo a ser el negociador como tal de la empresa y empiezo a cerrar negociaciones favorables no solo a la empresa, sino a las contrapartes, a buscar aliados comerciales que me permiten a mí crecer como tal, pues obviamente mi branding personal o mi posicionamiento de marca va a ser muy alto y va a ser inclusive algo destacado dentro de mi organización. Esas relaciones interpersonales que se generan en trabajo, amigos, familia, incluso ese posicionamiento que tenemos nosotros de tipo personal con nuestras relaciones personales. Entonces, ser un buen negociador requiere poseer ciertas actitudes. Por ejemplo, se necesita ser una persona confiable, asertiva, flexible y sobre todo una excelente disposición. Entonces, acá nosotros entregamos estas 10 habilidades que estoy seguro no solamente nos van a servir para desarrollar una actividad de curso, sino que nos van a servir para tener un crecimiento no solamente personal, laboral, profesional, académico, sino que podemos aprender a plantear estrategias en cada uno de los distintos escenarios que tengamos que afrontar en nuestro tercer diario. ¿Listo? Entonces, vamos a nombrarlas de todas maneras. Ustedes las van a tener acá. Este material se va a compartir con cada uno de los grupos que nosotros tenemos para que, pues obviamente, puedan tener ustedes acceso a él. Entonces, tenemos que una de las habilidades es no tomarse nada personal. Recordemos que, como se mencionaba al principio, el momento de negociar los intereses personales siempre están de por medio. O sea, cada quien va a intentar hacer lo más conveniente para tu beneficio. Esto es obvio, es normal, pero para esto es fundamental no tomarse las cosas de tipo personal. Es que la contraparte quiso pasar por encima de mí, entonces yo no me voy a dejar y prefiero que todo se pierda. Ojo, de forma personal. Hay un objetivo común de una organización que depende de ese objetivo común, depende de esta negociación para lograr esos objetivos comunes. Ser respetuoso. Siempre van a haber varios puntos de vista en una negociación. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, hay que saber escuchar las diferentes partes que exprese la contraparte y hay que dar hay que dar nuestro punto de vista sin ofender, sin despreciar, sin desmeritar, sin por debajear, porque se empiezan a crear esos conflictos y se empiezan a tomar las cosas personales. La escucha activa, aprender a escuchar, ¿cierto? Hay que saber en qué momento nosotros nos pasamos hablando. Hay que saber cuándo nosotros escuchamos activamente lo que la otra parte quiere decir y saber expresar de acuerdo a esa escucha efectiva y activa que tenemos. Expresar emociones, sí, claro, pero hay que ser razonables.
Hay que regular y controlar sus emociones. Ahí puede estar la clave. Ahí puede estar la clave de creer que nosotros podemos estar por encima, por debajo del proceso, ¿cierto? Con la manera como expresamos esas emociones. No hay que dejar que la emoción nos gane, pero tampoco hay que ser tan frío para demostrar que no nos está interesando. ¿Cierto? Hay que generar ese equilibrio, esa balanza, ¿no? Que esté bien equilibrada entre las emociones y lo que se quiere transmitir. Eso es un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros entramos a un almacén y queremos comprar algo, como se dice coloquialmente, si uno demuestra el hambre por lo que quiere comprar, hombre, la negociación ya está hecha para la contraparte. Hay que ver hasta dónde vamos nosotros a ceder de acuerdo a lo que él nos va a pedir por ese producto o servicio. ¿Cierto? Un ejemplo. Hay que ser empático totalmente. Y la empatía es ponernos en los zapatos de la otra persona y entender sus necesidades. Y esa es una de las habilidades más difíciles, pero más importantes, porque así entendemos nosotros, que así como buscamos un proceso negociador nosotros, la contraparte también. Entonces hay que entender qué es lo que necesita y qué se requiere para él y para mí para sacar adelante la negociación. Ser asertivo, palabra, una de mis palabras favoritas cuando le respondo a ustedes las alimentaciones. Ser asertivo, esas habilidades de la asertividad, está el respeto, la empatía, el escuchar, o sea, es un conjunto como tal, la asertividad, que nos ayudará a negociar de manera concreta. El autoconocimiento, hay que saber reconocer nuestros vicios al hablar, las muletillas, los acentos, los ademanes, tratar de corregirlo. Para esto es muy importante lo que llamamos nosotros prueba y error. Y prueba y error lo podemos hacer individualmente frente a un espejo, grabándonos, mirando nuestros propios comportamientos, gesticulaciones, todo esto, ¿cierto? Y corregirlos y mejorar precisamente esas actitudes para poder llegar a mejorar la forma de negociar. La seguridad, obviamente, confiar en lo que se dice y hacer lo que decimos es indispensable para persuadir a las otras personas, para mostrar esa seguridad. Decían por ahí antes, confunde y vencerás cuando había dudas frente a algo, ¿cierto? Pero hoy en día, gracias a la tecnología, nosotros tenemos conocimiento en tiempo real de las cosas. Entonces, esa seguridad va precisamente con ese conocimiento que nosotros manejamos acerca de las situaciones en las negociaciones. Cede, dice uno de los puntos de habilidades del buen negociador, cede. No se trata de tener la razón todo el tiempo, eso va a ser imposible, si no, no sería una negociación, sino una imposición, ¿cierto? Entonces, si viene una negociación, hay cosas que tienes que ganar, en otras también se puede ceder. No significa regalar lo que se hace, pero por el bien de las dos partes se necesita, ¿cierto? Ahí es donde venimos nosotros a recordar las 4 fases de la negociación. Ganar, 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 perder, perder, perder o perder, ganar. Yo gano, tú pierdes. Bueno, está bien. Yo gané ahorita porque me di cuenta que desafortunadamente no podemos seguir en una relación comercial. Entonces, bueno, ganemos ahorita y hasta llegó todo. ¿Cierto? O tú ganas, yo pierdo. Hombre, yo me doy cuenta que debo ceder en este proceso de negociación porque a esta persona o a esta contraparte yo la veo como una aliada muy poderosa en el futuro. Entonces cedo un poco acá con tal de comprometer una relación comercial para más adelante poder seguir haciendo este tipo de procesos negociadores frente a distintos objetivos. ¿Sí? Perder, perder, oiga, no encontramos el feeling necesario para sacar adelante sus ideas y mis ideas. Entonces, hombre, pues no negociamos, dejemos así. Perder, perder. Pero está el ganar, ganar, que es al que todos queremos llegar, y es cuando tú quedas satisfecho, yo quedo satisfecho, y generamos desde aquí para allá una relación comercial que nos va a permitir crecer a los dos a futuro. Y la otra habilidad es la paciencia. Ten paciencia. No hay que llegar a la defensiva o llegar con el convencimiento de que aquí no va a haber nada. No, siempre hay que mostrar una actitud abierta, positiva y optimista. Ojo, recordemos que para llegar a ser un buen negociador se necesita trabajar en desarrollar las habilidades, ya que las habilidades se desarrollan gracias
a la experiencia, constancia, la práctica y el aprendizaje. Entonces, apreciados compañeros, pues teníamos acá con el espacio de preguntas, dudas e inquietudes, pero volvemos y miramos, no ingresó hoy nadie a la web conference, de todas maneras la invitación estaba ahí tanto en el correo interno del curso como en los respectivos foros, en el correo de noticias, bueno. Aún así, pues esta va a quedar grabado, yo creo que el día de mañana ya para que tengan en cuenta con el material para el desarrollo de la actividad que está por terminar. Me despido. Mi nombre, como ustedes ya saben, Javier Mauricio Gallardo Gaviria, soy el director del curso Desarrollo de Habilidades de Negociación, igualmente soy tu tutor. Entonces, cualquier duda o inquietud, quedo atento y presto a dar solución de acuerdo a esas dificultades. Que tengan un feliz día.